Bueno, pues muy buenas tardes a todas las compañeras, tanto las que pertenecéis al proyecto como las que no. Esta tarde era una tarde especial con Alicia Dominga Gaditana. Bueno, si habéis leído un poquito el currículum que os dejamos, pues tiene ya varias publicaciones a sus espaldas, varios premios también, hace también trabajos colaborativos y publicaciones colaborativas con otros autores y otras autoras, con otras autoras y otros autores, y además pues no está ajena a la perspectiva de género que para muchas mujeres y para muchas escritoras también pues es muy importante. Como que todo solo cuando hablas de una misma, hablas desde una misma o desde la mirada de una misma, como aparte una conciencia, ¿no? Sobre esto, supongo, Alicia. Sin duda, Y, sí. y no quiero enrollarme más, sé que has escrito el memorial a ellas, eh, un libro increíble donde has recopilado la vida de más de 50 mujeres, mujeres importantes como que más, por más y sus vidas y el caso de que nuestras vidas también son dignas de contar, también son importantes y suponen otro, otra piedra del camino que recorremos. Y bueno, pues sin más, la palabra para que nos cuentes. Muchas gracias. Lo primero, agradecer a Xiomara que me haya invitado. Con Xiomara y yo tenemos un negocio en común que ya os contaré luego cuando avancemos en esta charlita. Y aunque ya me ha presentado Virginia, yo quiero presentarme porque para mí la forma en la que me presento ahora es una manera de mostrar empoderamiento. Y ya ahora os explicaré por qué. Yo soy Alicia Domínguez y soy escritora. Hasta hace apenas un año no me hubiera presentado así, sino que hubiera dicho yo soy Alicia Domínguez, trabajo en una entidad bancaria y escribo. Pero algo ha cambiado. No sé si es la edad, que vamos cumpliendo años y empiezas a darte cuenta de los errores que has ido acumulando a lo largo de la vida. No sé si es que, bueno, en los últimos tiempos la verdad es que he tenido ciertos problemas de salud y eso te hace pensar más, ¿no? En aquello en lo que realmente eres, ¿no? Y lo que no quieres ser y aquello que te ha definido y lo que no quieres que te siga definiendo. El caso es que ahora yo soy capaz de decir ya así, con la boca grande, soy escritora. Y lo digo así y con orgullo porque ya os digo que hasta hace poco yo no me definía como tal. Yo era una mujer que escribía y punto. Y yo empecé a escribir porque de algún modo a las mujeres se nos ha negado la palabra desde siempre. Supongo que conoceréis a Mary Bers, una historiadora que os recomiendo. Tiene un libro que se llama Mujeres y Poder, en el que ella sostiene que a las mujeres nos negaron la palabra desde siglos, desde tiempos inmemoriales. Ya Penélope, cuando esperaba a Ulises, ¿no?, que volviera, ella como mujer de Ulises, pues se iba a dirigir al consejo de ancianos de su ciudad y su propio hijo Telémaco le dijo: ¿dónde vas, mujer? La palabra, el uso de la palabra es algo reservado a los hombres. Tú quédate en casa cuidando del hogar, manteniendo la familia, que todo lo relacionado con la palabra nos corresponde a los hombres. Y desde de aquellos barros, estos lodos, ¿no? La verdad es que a la mujer lo tiene complicado para hablar, para sentar cátedra, como dicen, ¿no? Yo recuerdo un tiempo en el que, bueno, yo aparte de bancaria, de dedicarme a la banca por necesidad, pues soy sindicalista también y recuerdo que en mi federación había una mujer
que se encargó de empoderarnos a todas las mujeres que éramos simples delegadas, ¿no? Y yo recuerdo que cada vez que íbamos a alguna reunión, salían los hombres a hablar con una soltura, con una sensación de estar sentando cátedra, ¿no? Y ella siempre nos decía, sal a hablar. Y le decíamos, pero Concha, si ya lo han dicho, da igual, pero tú no te das cuenta que ellos salen a repetir por sexta, séptima o octava vez lo mismo que han dicho los otros y no les importa. Te tienes que darte a valer, tienes que ejercer tu derecho a la palabra, ¿no? Y eso, bueno, pues poco a poco va calando, aunque claro, dentro hay una gran resistencia. Y esa misma resistencia es la que yo, como escritora actual, he tenido durante muchos años. A pesar de que para mí escribir ha sido un poco una necesidad vital desde siempre, ¿no? El año pasado, en el Día de la Biblioteca, me invitaron a dar el pregón por el Día de las Bibliotecas y escribí un discurso que para mí relata muy bien mi proceso con la escritura, con la lectura y con la escritura y cómo eso me cambió la vida. Si me permitís, os lo voy a leer, ¿vale? Sucedió hace muchos años, en un momento parecido al actual, un momento en el que aún creíamos que todo estaba por hacer, los sueños, el progreso, la libertad, y que lo haríamos entre todos y todas con más o menos renuncia. Pongamos que fuera 1977-1978. Imagínense a una niña que espera que vengan a recogerla al colegio porque han dado un aviso de bomba. Casi todas las niñas han salido ya. Nuestra protagonista está un poco asustada. Mueve las piernas adelante y atrás. Fija su mirada en la postilla de la rodilla mientras ruega para que aparezca alguna de las mujeres con las que vive. La tata Lola, la tía Aurora, la abuela. Mujeres amorosas y trabajadoras que apenas si saben leer ni escribir. Las quitaron del colegio demasiado pronto. Pero tienen muy claro lo que quieren para ella, que estudie y que llegue a donde ninguna de ellas ha llegado, como le dijo una vez Talola Sornati, la mejor profesora que tuvo ella y casualmente bibliotecaria. La misma que le permite llevarse los libros de dos en dos y la anima a adentrarse en libros para más mayores. La niña mira las escaleras. En el primer piso está la biblioteca. Se levanta decidida y sube los 2 tramos de escalones que la separan de ese lugar silencioso y tibio que siempre huele a flores, y donde los libros se guardan en vitrinas de madera y cristal. No hay nadie. Las cortinas se mecen al son del aire que entra por una de las grandes ventanas que permanece abierta. Allí sola experimenta una sensación de consuelo muy parecida a la que siente cuando Talola la abraza. Abre con cuidado una estantería y recoge un libro. Miguel Strogoff. Lo abre y entonces sucede. Hola niña, ¿qué haces aquí? Estoy esperando a que me recojan. Hay aviso de bomba. Es el segundo este mes. Vaya, ¿cómo está tu mundo? Pero el mío no está mejor, ¿eh? Los tártaros han invadido Siberia y han cortado las líneas telegráficas. Así que me dirijo a Irkutsk para entregar un mensaje al hermano del zar. Soy su agente secreto. ¿Lo sabías? La niña se queda perpleja con esta información. No puede disimular su mirada de admiración. ¿Cuántas aventuras habrás vivido? ¡Qué emocionante! No te creas, también se pasa miedo. ¿Tienes miedo por lo de la bomba? Un poco. Tranquila, no pasará nada. Acompáñame un rato mientras vienen a por ti. El correo del zar le tiende la mano y la niña sube a la grupa de su caballo. Y atravesando la estepa la encuentra Sornati. Viene acompañada de su abuela, que al verla le grita enfadada. Pero tú no puedes estar en el patio como las demás niñas. Vaya susto que me has dado. No te encontrábamos por ningún lado. Vamos, le ordena, y agarrándola de la mano, tira de ella. La niña intenta despedirse de Miguel, pero la abuela ya la ha llevado a la puerta casi sin el concurso de su voluntad. Desde allí vuelve la cara y ve a Sornati guardar el libro en la estantería. Un instante antes de que cierre la vitrina, Miguel saca la cabeza y le guiña. Ya sabes, cada vez que estés sola o quieras superar el miedo o vivir nuevas aventuras, vente a la biblioteca, le dice, y le lanza un beso. Y eso hará en adelante. Acompañará a la pobre Puck, esa huerfanita que investiga los misteriosos acontecimientos que suceden en su internado.
a los 5 en sus aventuras llenas de misterios en el pueblo de Kirrin. El Principito la dejará a cargo de su Rosa para que no se quede sola en su planeta. Más tarde, ya en la biblioteca municipal, acompañará al coronel Buendía en las 32 guerras civiles que le tocó librar y de las que no ganó ninguna. Tratará de desembarazarse de Gregon Sansa, convertido en un repugnante insecto, sustituyéndolo por el joven millonario al que Margarit Duras dio vida, el que esperaba cada día a su amante a la salida del colegio. O por el conde Gronsky, con permiso de Ana Karenina. Claro que sí, mujer, tú disfrutas sin culpa, que mira cómo acabé yo. O a Tomás, al que trató de aligerar la insoportable levedad con la que le había marcado Kundera, animándola a contemplar la maravillosa estampa del puerto que se divisaba desde las grandes ventanales de la Biblioteca Provincial de la Plaza de España, donde cada sábado pasaba la mañana leyendo Primavera con una esquina rota, El Poleción de Ulises, Trilogía de Nueva York, La tía Julia y el escribidor, Nubosidad variable, Tiempo de silencio, Historia de una escalera. Y un día lo comprendió. Al terminar la novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus, y borbollando aún por dentro, supo que quien lee tiene una ventaja sobre quienes nunca han disfrutado de este placer solitario que paradójicamente te arranca de las garras de la soledad. La posibilidad de viajar adelante y atrás en el tiempo, de convertirse en otra persona, de comprender muchos puntos de vista, algo tan necesario en los tiempos de hoy en día en el que normalmente el propio nos ciega y nos separa de los que no lo comparten. De conocer muchas culturas y consecuentemente ser más tolerante y no tener miedo a la diferencia. Única receta contra la xenofobia, el machismo, el aislacionismo. De hacerse preguntas. Ay, las preguntas. Qué importantes, mucho más que las respuestas, porque mientras tenemos preguntas, tenemos curiosidad y vida. Dicen los budistas que hay más posibilidades de que una tortuga ciega que nadase bajo el océano saque la cabeza en medio del agujero de un salvavidas arrojado desde el cielo, que la de ser creados y existir tal como somos. No tengo muchas esperanzas de que se produzca de nuevo el milagro de nacer, así que leer es lo más parecido a vivir muchas vidas. Una sola, aunque llegara a ser centenaria, siempre le sabrá poco a esta antiprincesa que encontró en los libros y en las bibliotecas un refugio contra el miedo, una forma de posponer una y otra vez la muerte, como dice Siri Hasped, premio Princesa de Asturias de las Letras, y un trampolín hacia otros mundos que de otra manera jamás hubiera podido habitar. Nunca les agradeceré suficientemente a mis mujeres, que casi no sabían leer ni escribir, y a Sornati, la bibliotecaria guapa que me prestaba los libros de 2 en 2, que inocularan en mí el vicio de la lectura. Y así empezó Alicia Domínguez a encontrar en la literatura un salvavidas. Y durante años yo, como Aznar decía que hablaba catalán, escribía en la intimidad. Yo no me creía que lo que yo escribía tuviera algo que mereciera la pena mostrar, ¿no? Recuerdo que la primera vez que publiqué un libro fue en el año 2000, fue la tesis doctoral. Yo soy doctora en historia, me especialicé en historia contemporánea y hice una tesis doctoral sobre la represión franquista de la guerra y de la posguerra. Cuando la terminé, mi director de tesis me dice, esta tesis merece la pena que el público la conozca. Voy a hablar con una editorial de Cádiz, Quorum, a ver si quieren publicártela. Habría que rehacerla, darle un tono más divulgativo, pero vamos a intentarlo. Y le dijeron que sí. Yo no me lo creía. Yo os confieso que en ese momento yo pensé, nah, mira esto. De hecho, hubo unos días en los que dudaba de haber escuchado bien lo que me dijo mi director de tesis. Y un día me encontré a uno de los editores por la calle, que yo lo conocía, Pedro Rivera, de Quorum, y incapaz de decirle abiertamente, ¿no? ¿Me vais a publicar? Le digo, ya había dicho Alberto que igual va para adelante lo de la tesis, ¿no? Y me dice, sí, claro que sí. Y cuando me despedí de él, me pregunté, pero bueno,
¿por qué no le has dicho abiertamente, oye, vais a entrar en la publicación, ¿no?, de este libro? ¿Por qué no le has preguntado detalles? ¿Por qué no has hablado de él sobre esto, no? Y la única explicación que tenía era que yo no terminaba de creerme que una niña nacida en un hogar humilde, una niña proletaria, una niña que había tenido muchas dificultades en su hogar de pequeña, tuviera la gran suerte de que le publicasen un libro. Cuando publicaron el libro, recuerdo que la sala de plenos de Diputación estaba llena y yo decía, pero bueno, esta gente viene por mí, viene a verme a mí, lo que yo he escrito. Fijaos qué toneladas de autoestima necesitaba yo en ese momento. Pero eso se quedó ahí. ¿Por qué? Porque si bien la tesis doctoral había sido algo que me había llevado mucho tiempo investigar, mucho tiempo escribir, no me apetecía continuar por esa línea, porque la verdad es que investigar sobre la guerra civil había sido un esfuerzo muy importante. Yo confieso que cuando entrevistaba a las personas, ¿no?, que me contaban sus historias de la guerra, de la posguerra, yo soñaba con eso, ¿no? De alguna manera, si tienes una cierta empatía, es imposible no identificarte con tanta gente que ha sufrido, ¿no? Entonces no quería continuar con el tema de la investigación, por lo menos durante un tiempo. Y tampoco me creía capaz de publicar los relatos que escribía. Entonces, bueno, pues pasaron un montón de años, tantos como 12. Fijaos hasta qué punto desaparecí del panorama tanto literario como histórico. Histórico me refiero en seguir investigando y seguir publicando cosas de historia. No es que yo hiciera algo para pasar a la historia de momento. Entonces, lo dejé estar y hay unas directoras de cine, Vanessa Perondi y Sara Gallardo, que hicieron un documental muy bueno que se llama Las víctimas sin llanto, que les costó la misma vida encontrarme. Pues decía, es que no estabas en ningún lado, durante años has estado escondida o qué ha pasado. Y yo les decía, no, escondida no, pero bueno, no he hecho nada porque no consideraba que tuviera algo que decir como para volver al panorama literario, ¿no? Entonces, yo consideraba que el verano que trajo un largo invierno, que fue ese primer libro, fue como un accidente en mi vida. Algo que ocurrió, se cerró la página y ya está. Yo tenía que seguir ganándome la vida en la entidad bancaria, ¿no?, con mi familia y poco más, escribiendo en la intimidad. Y unos 10 años después sucedió, como suele suceder cuando ya la vida empieza a cambiarte, ¿no?, tu mentalidad empieza a cambiar, empiezas a creerte que a lo mejor sí tienes algo que decir, que a lo mejor sí tienes derecho a que se cumplan los sueños, o por lo menos a intentarlo, que es que muchas veces no es que se cumplan, es que ni siquiera nos ponemos en marcha para intentar que el sueño se haga realidad. Entonces venía yo en una de mis actividades sindicales, volvíamos de una reunión en Madrid y coincidí en el tren con un compañero con el que, bueno, tenía confianza, pero no mucha, pero yo sabía que era coach. Y empezamos a hablar, ¿no? Bueno, pues tú, ¿qué haces cuando no te dedicas al tema bancario, al sindicato, a qué te dedicas? Bueno, pues yo escribo. Anda, sí, escribe, sí, qué bien, pero ¿has publicado algo? Le dije, sí, el verano que trajo un largo invierno. ¿Y ya no has publicado nada más? No, pues mira, no he publicado nada más. Pero, ¿por qué no? No sé, porque es que es muy difícil publicar en este país. Eso es un coto bastante cerrado y aquí es muy difícil vivir de la literatura. Hay mucha gente que escribe. Bueno, ya, pero ya que escribe y tú quieres que te lean, ¿no? Hombre, sí, estaría bien, ¿no? Normalmente se escribe para que te lean. Bueno, ¿y por qué no lo intentas? Entonces, es que es muy difícil, es muy difícil. Y me dijo una frase que fue así: ¿es muy difícil que te lean, que te publiquen? ¿O es muy difícil que tú te creas que escribes lo suficientemente bien como para que te lean? Entonces te quedas así y dices, oye, pues va a ser eso, ¿eh? Y es que en ese afán de perfección que solemos tener las mujeres, ¿no?, sobre todo si hemos ocupado un espacio masculino,
Al ocupar ese espacio masculino, tenemos en la cabeza la idea de que tenemos que hacerlo muchísimo mejor que los hombres, porque estamos en el punto de mira, siempre. Y consecuentemente, cuando se nos dice, sí, tú estás ahí, sí, tú estás ahí por derecho, pero tú sabes que te están vigilando, que están continuamente midiéndote, que están continuamente comparándote. Entonces tienes que hacerlo estupendamente bien. Tienes que ser la mejor, tiene que ser perfecto. Yo por aquel entonces aún no conocía una forma, no es una filosofía, pero es una forma de estar en el mundo que los japoneses defienden, que se llama el wabi-sabi. El wabi-sabi es la belleza de la imperfección. Ellos que son, bueno, sobre todo los budistas, esto en la filosofía budista se usa mucho, ¿no? Y es la idea de que la perfección no existe y que lo imperfecto es bello. Pero claro, como por lo menos yo, que me he criado con mujeres que, como os he dicho antes, como os he leído antes, no sabían ni escribir ni leer, ¿no? Porque las habían quitado del colegio, simplemente no las habían apuntado al colegio nunca, ¿no? Esas mujeres, de alguna forma, cuando pusieron en mí sus expectativas, también me inocularon el virus de la perfección, ¿no? Mi abuela, yo recuerdo que me decía, tú haz lo que quieras en la vida, pero lo que hagas, la mejor. Eso es un peso tremendo, porque claro, como tienes que ser la mejor, hasta que no consideras que has llegado a esa perfección, no te atreves a salir de tus límites, no te atreves a mostrar lo que haces, no te atreves a hablar, no te atreves a compartir todo lo que tú tienes para dar a los demás. Entonces, cuando volví de ese viaje, me quedé cavilando, ¿no? Sí, es verdad. Vamos a ver, escribe muchísima gente, cierto. Hay muchísimo bodrio circulando por ahí, muchos de ellos galardonados con premios Planeta. No sé si os gusta leer o no, pero si habéis leído algunos premios Planetas, hay algunos que son verdaderos bodrios, pero la persona que lo ha escrito tiene ya de por sí una etiqueta, ¿no? Y tiene una fama que hace que la editorial pues sepa que esa persona va a vender. Consecuentemente, le publican el libro. Y hay algunas cosas verdaderamente malas. Entonces yo decía, vamos a ver, hay gente, muchísima gente que escribe, cierto. Si lo que tú pretendes es que te den el premio Planeta, olvídate. Si lo que tú pretendes es ganar un Nobel, olvídate. A tu edad, porque yo en esto estamos hablando que tenía ya 49, 50 años. A tu edad, evidentemente, una gran editorial tienes que dar un pelotazo muy gordo para que venga a visitarte, ¿no? Porque claro, las editoriales o bien se dedican a personas que ya tienen esa fama, que ya tienen esos seguidores y saben que van a vender sí o sí, o bien jóvenes, promesas que les crean en torno, que escriben bien sin duda ninguna, ¿no? Pero que ya les crean una campaña de marketing tan importante que han creado ya de por sí al escritor, ¿no? Entonces, si lo que yo pretendo es eso, evidentemente, lo más seguro es que no lo pueda conseguir. Pero escribir para que me lean, ¿por qué no? Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a recopilar todas las notas que había ido escribiendo durante años para una novela, que fue la segunda novela que escribí, Viaje al centro de mis mujeres. Viaje al centro de mis mujeres, de alguna forma no es autobiográfica, pero claro, los escritores siempre escriben algo de sí mismos, eso es un poco inevitable. Y a través de los personajes de Lola y Sara, aunque no sea autobiográfico, sí que descargué mucho de ese peso que arrastramos las mujeres, ¿no? Esa necesidad de hacerlo todo también, esa necesidad de ser perfectas, ¿no? En este caso era el personaje de Lola, esa mujer insegura, con una autoestima no suficientemente asentada, y Sara, su prima, es la joven, criada en otro ambiente, capaz de
empoderarse, ¿no? Y entonces, de alguna forma, ayudar a su prima a empoderarse, ¿no? Y cuando terminé la novela, yo decía, jolín, he sido capaz de escribir una novela. Pero en lugar de enviar el manuscrito a editoriales, como todavía no me creía que fuera capaz de publicar, me la autopubliqué. Eso es algo muy común en las mujeres. Hoy se sigue publicando, las editoriales clásicas siguen publicando muchos más libros de hombres que de mujeres, tanto como el 63% de hombres y el resto de mujeres, ¿vale? Y cuando se da este dato, las editoriales se defienden diciendo que es que las mujeres envían menos manuscritos. Y es cierto que envían menos manuscritos. Hay un libro muy bueno de Isabel Toutón que se llama Intrusas, que os recomiendo también. Es un libro en el que esta autora ha entrevistado a escritoras famosas como Laura Freixas, Sara Mesa, Juana Salaver, Cristina García Morales, Mercedes Cebrián, en fin, escritoras ya consagradas, ¿no? En las que le pregunta por su percepción de cómo están ellas en el mundo de la literatura, ¿no? Y todas, a pesar de ser escritoras reconocidas, se consideran intrusas. Por eso se llama así el libro, ¿no? Son intrusas en un mundo eminentemente masculino, cada vez menos, afortunadamente, pero todavía sigue siendo masculino. Entonces, muchas veces cuando, tanto en el arte como en la literatura, como en cualquier otra disciplina, ¿no?, se hace notar que hay todavía muy pocas mujeres, en algunos casos ninguna. Yo recuerdo el año pasado que hubo en Cádiz un encuentro de escritores y en la mesa no había ninguna mujer. Escritoras en Cádiz hay un montón, ¿eh? En la provincia de Cádiz otro montón. Y si me apuras, en Andalucía. Y cuando tú haces notar esa realidad, te dicen que es que la literatura no tiene sexo. Claro, no tiene sexo cuando quieres justificar que no llevas a mujeres. Pero cuando las mujeres ya van a la puerta, de alguna manera ya te están catalogando. Yo recuerdo que cuando escribí El viaje al centro de mis mujeres, recibió muy buenas críticas, tuvo un razonable éxito para ser una autora totalmente desconocida hasta entonces, ¿no? Y recuerdo que una de las reseñas que recibí en Amazon era, está muy bien escrita, la historia es muy entretenida, pero se nota que está escrita por una mujer. ¿Perdón? ¿En qué se nota que está escrito por una mujer? Claro, todo lo que se refiera a hablar de sentimientos, de emociones, del mundo interior, eso es como más femenino. Los hombres tienden más a publicar en novela histórica, en novela negra, novela de terror, ¿no? Y hay una realidad que demuestra que las mujeres escribimos tanto como los hombres y enviamos menos manuscritos a las editoriales porque consideramos que no nos van a coger. En cambio, en aquellos géneros que sí son considerados tradicionalmente femeninos, la novela juvenil, por ejemplo, la novela erótica, la novela sentimental, en eso sí hay muchísimas mujeres que escriben. ¿Por qué? Porque ahí sí hay más referentes. Porque uno de los problemas que tenemos las mujeres hoy en día, todavía, es que no tenemos suficientes referentes. Y al no tener suficientes referentes, consideramos que es mucho más difícil llegar. No sé si habéis visto un pequeño sketch, no sé exactamente de qué es, una ONG, pero no sé cuál es, en el que le preguntan a niños y a niñas qué quieren ser de mayores, ¿no? Y hasta los 7, 8 años, cuando les preguntan a los niños, a las niñas, pues dicen indistintamente, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser escritora, yo quiero ser bióloga, yo quiero ser médico. Luego hacen un recorrido de esas niñas y esos niños a lo largo del tiempo y se ve cómo cuando ya alcanzan la adolescencia
y ya empiezan a preguntarles a gente, a niños más mayores o adolescentes o jóvenes, ¿tú qué quieres ser de mayor? Ya se van definiendo de nuevo los roles. Las mujeres quieren ser más, quieren dedicarse a profesiones de cuidado, los hombres a profesiones de ciencias, ¿no? Ya la cultura patriarcal nos ha ido bombardeando, nos ha ido comiendo el coco para que vayamos por la línea que tradicionalmente se ha seguido, han seguido las mujeres, y es el cuidado, tema, la medicina, que también es cuidado, la enseñanza, y lamentablemente todavía, como no hay suficientes referentes de mujeres que hagan otras cosas, o por lo menos hay cada vez más, ciertamente, pero no se publicitan suficientemente. Entonces, las mujeres pues siguen escogiendo determinados patrones porque es que seguimos lamentablemente en esa línea, ¿no? Entonces, cuando yo me planteé esto, ¿no? De por qué tenemos tan pocos referentes, empecé a ver que afortunadamente cada vez se publicaban más libros de mujeres que habían sido referentes en su época. Escritoras, pintoras, científicas, artistas, ¿no? Y eso está muy bien, eso es muy necesario para que se vea que efectivamente la mujer, pues a pesar de haberlo tenido tan difícil, en determinadas circunstancias rompieron moldes y estuvieron ahí. Y eso me parecía fantástico. Fantástico porque eso nos permite ver que tenemos cancha, que tenemos mujeres a las que imitar. Pero yo me planteaba que lamentablemente existen todavía muy pocas mujeres que son estas heroínas y estas referentes. Y en cambio había millones de mujeres que a lo largo de su vida no habían podido sacar los pies del plato, como decía mi abuela, ¿no? Mujeres que lamentablemente habían tenido que seguir la senda que le marcaba esta cultura patriarcal. Pero esas mujeres habían sido muy importantes para nosotras. Entonces empecé a pensar que a lo mejor era buena idea no solo escribir sobre estas mujeres famosas y olvidadas, sino también escribir sobre las que nunca serán famosas, pero sí son muy pronto olvidadas. Mujeres que no tuvieron oportunidades a lo largo de su vida de hacer más que lo que la cultura patriarcal le dijo que tenía que hacer, que era casarse, tener hijos, cuidar la casa. Si tenía que ayudar en la economía familiar, pues dedicarse a profesiones típicamente femeninas y poco más. Entonces, de ahí nació uno de los libros de los que yo me siento más orgullosa, que es el Memorial a ellas, que ya Virginia lo ha comentado, en el que di vida a 51 mujeres que no habían hecho nada más que ser la columna vertebral de nuestra vida. Ahí es nada, ¿no? Mujeres que como Sísifos eternamente arrastraban la piedra de la existencia para que cayera de nuevo y otra vez hacia arriba y otra vez caía, y que no habían tenido otras oportunidades. Pero esas mujeres de alguna forma abrieron camino a las que vinieron luego. Nos educaron mal que bien en lo que somos hoy en día, ¿no? Y esta idea de dar voz a las invisibles me parecía que era un reto importante y que de alguna forma yo tenía que hacerlo. Entonces me dediqué a recopilar esas historias que están en ese libro, en ese memorial a ellas, que su rastro no se borre, y que de algún modo es un ajuste de cuentas con la historia en minúscula. Porque claro, la historia en mayúscula, como digo, está recuperando a mujeres importantes y famosas, pero la historia, lo que de verdad hace historia es la historia en minúscula, nuestras pequeñas historias, las que protagonizamos todos los días, mujeres y hombres, y que lamentablemente no está en los libros. Eso no se enseña en las escuelas, eso no se valora lo que ha hecho tu abuela, tu tía, tu vecina, tú misma, ¿no? En el día a día. Entonces, me parecía un proyecto bonito y necesario. Y la verdad es que me demostró que realmente lo era, porque muchísima gente,
cuando se publicó este libro me decía, bueno, ¿y esto no va a tener continuidad? Y me planteé que sí, que tenía que tener continuidad y que esto tenía que ser, bueno, pues la recopilación de cientos de mujeres, de cientos de historias de mujeres que nos abrieran los ojos para valorar todo lo que habían hecho esas mujeres invisibles, esas mujeres que nunca habían tenido voz. Y en ello estoy ahora, estoy con la segunda parte del Memorial a ellas. Este se titulaba Que su rastro no se borre. El segundo volumen se llama Que su luz no se apague. Y os decía que tenemos ahí, Xiomara y yo, un negocio porque ella ha escrito sobre su abuela. Y me parece un ejercicio magnífico para recuperar la memoria de nuestras antepasadas, ¿no? Para recuperar ese rastro invisible de todas estas mujeres que nos precedieron. Este libro se publicará en septiembre porque quería haberlo publicado para la Feria del Libro, pero bueno, las ilustraciones todavía no están y bueno, una de las cosas que estoy aprendiendo también con la edad es el placer de la lentitud. El placer de no ir siempre a uña de caballo haciendo las cosas y disfrutarlas. Entonces probablemente salga en septiembre. Estas son 41 historias de mujeres invisibles también, mujeres poderosísimas, porque es que no somos conscientes de lo poderosas que somos, incluso aunque estemos recluidas en el ámbito de lo privado, en el ámbito del gineceo, ¿no? Y de la influencia que tenemos y de lo mucho que tenemos que decir y de lo importante que es que lo digamos para dar ejemplo a otras mujeres, ¿no? Estas 41 historias de mujeres, bueno, pues siguen la misma línea que la anterior, ¿no? Mujeres que algunas sí han hecho algo en el ámbito público, la mayoría no, pero han hecho mucho por nosotras y reconocerlas a ellas de alguna manera es reconocernos a nosotras también. Luego, vamos, después de esto seguiré recopilando historias. Entonces, bueno, quien vea esta grabación, las que estáis aquí ahora, si tenéis la historia de alguna mujer que penséis que merece la pena contar, yo estoy abierta a recibir esas historias porque ya os digo, mi propósito es seguir recuperando historias de mujeres. Continúo con el tema del desmerecimiento, ¿no? Cuando terminé de publicar este memorial a ellas, el libro de relatos me lo publicó una editorial que me llamó porque cuando autopubliqué el primer libro, esta editorial contactó conmigo, me dijo que si quería publicar ya un segundo volumen de una segunda edición de Viaje al centro de mis mujeres. Le dije que sí y de nuevo no me lo creía. No me creía que una editorial clásica hubiera llamado a mi puerta, ¿no? Y eso, de algún modo, esta editorial, que era Editorial Prus, cerró, pues, porque las editoriales pequeñas lo tienen muy difícil, todo lo pequeño en este mundo de macro, todo, ¿no? Lo tienen difícil. Pero bueno, yo dije, oye, si esta editorial me ha publicado, voy a mandar mi nuevo libro, que era La culpa la tuvo Eva, voy a mandarlo a una editorial a ver qué pasa. Y me llamaron algunas editoriales y yo dije, uy, pues mira, va a ser que era yo la que tenía mis propios reparos, va a ser que era mi propia autoestima la que me decía que no me iban a publicar. Y eso ocurre muy a menudo, nos ocurre muy a menudo. Yo tengo muchas amigas, mujeres muy poderosas, potentes, que llevan para adelante su trabajo, su casa, sus estudios, pero en cambio, a la hora de poner en pie sus sueños, lo tienen muy complicado porque ellas mismas reconocen que es que no se creen merecedoras de que esos sueños se hagan realidad.
Y eso es algo que se va adquiriendo, esa idea de que tienes derecho, de que tienes algo que decir, de que es importante también lo que tienes que decir, ¿no? Como esos hombres que me decía Concha, pero si lo han dicho 7 veces, lo mismo, pero con distintas palabras. ¿Por qué tú no hablas? ¿No? Entonces, ese ¿por qué tú no hablas? Es algo que ya poco a poco empiezo a superar. Por eso os decía al principio que el que yo me haya presentado como soy Alicia Domínguez y soy escritora es un acto de empoderamiento para mí muy importante. Y con esos pequeños gestos, ¿no? Con esas pequeñas, esos pequeños avances, vas poco a poco configurando tu forma de estar en el mundo. Y te vas creyendo que de verdad tienes derecho a ocupar este trocito de historia y este huequito de mundo. Entonces, cuando Xiomara me dijo de participar aquí, que la magnífica labor que estáis haciendo, ¿no? De estos talleres, ¿no? De empoderamiento, estos talleres de conocimiento de una misma, ¿no? Me parece muy importante compartir las propias experiencias, ¿no? Porque yo cuando me planteé de qué os iba a hablar, bueno, pues de las mujeres a lo largo de la historia, de la literatura, pero, no sé, digo, ¿y no será más interesante que yo les cuente, ¿no? Lo que yo misma he pasado por mis propias limitaciones en muchos casos y por las limitaciones exteriores en otros muchos, ¿no? Para ocupar este espacio hoy y decidí que sí, que me parecía más interesante, aunque pueda suponer un acto de presunción, pero me parecía más interesante confesaros a las que me estáis oyendo ahora que yo tampoco me lo creía. Y de hecho, en muchísimas ocasiones sigo sin creérmelo. Y cuando envías un manuscrito a una editorial, te dices, ni lo van a leer. Son muchos condicionantes, ¿no? Mujer, 55 años, no soy ninguna influencer, que eso es hoy en día lo que se lleva, no estoy buena, que es hoy en día también. Lamentablemente todavía la imagen sigue siendo muy importante a la hora de montar una campaña de marketing, ¿no? Para vender. Entonces, el creerte que tú tienes ese derecho a estar ahí, me parece revolucionario. En mi caso ha sido revolucionario y de verdad que os digo que a mí me ha cambiado la vida. Van ya 43 minutos de charla y no quiero daros más la brasa, pero sí que me gustaría acabar, antes de que ustedes, si queréis preguntar, preguntéis, con un poema que para mí está incluido en el memorial a ellas y que para mí resume esta idea de camino, de proceso, ¿no? De nuestras antecesoras y lo que soy hoy y lo que somos hoy. Se llama Mis mujeres el poema. Mis mujeres arrastran la vida, vestidas de miedo, amortajadas de sueños, preñadas de trágica feminidad. Se lavan la cara y temen, se peinan y temen, ríen aunque lloran. Lloran y temen llorar más. Mis mujeres se consumen en la hoguera de la mansedumbre. Pierden el polvo de sus alas con cada lágrima derramada. Encofran su dolor tan adentro, tan hondo, que lo transmiten con sus genes, sin saber, sin querer. Dan vida y legan penas. Aman y legan penas. Hacen y legan penas. Pero un día la cadena se rompe. Una se salva y se salvan todas, y ese día nacen de nuevo. Se miran a los ojos y comprenden, se toman las manos y alzan el vuelo, y ya no hay vuelta atrás. A partir de entonces, se lavan la cara y ríen, se peinan y ríen, crean y ríen, ríen y vuelven a reír, y abren en canal su dolor y sueñan en voz alta, y se atreven a encontrar y a desterrar el nunca jamás.
y engendran solo vida, aman solo amor, lloran solo lágrimas, sueñan solo sueños, y en ese instante su gozosa feminidad, por fin, redonda, luminosa y total, echa a rodar imparable por los siglos de los siglos, desde ellas hasta mí, desde mí hasta ellas. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el rollo que os he marcado. Ahora os toca a vosotras. Muchísimas gracias, Alicia. Ha sido completamente inspirador y ha sido muy interesante el ver tu recorrido y todos esos pasos, ¿no?, hacia la creencia, porque al final la autocreencia es lo que te ha dado las alas para dar los pasos hacia lo que tú misma has dicho, ¿no? Sin Soy duda escritora. ninguna, la creencia, las autolimitaciones son muy castrantes. Totalmente, totalmente. Y del libro de cómo has trazado tu selección, tus encuentros con las mujeres en tu trabajo de investigación para, para escribir bueno, estos dos libros ya, ¿no? El que tienes y el que está a puntito del memorial de ellas. Me gustaría mucho saberlo. Pues mira, ¿Cómo te topas con estas mujeres? ¿Cómo las eliges o cómo te eligen o cómo llegas hasta ellas? Porque el caso de la abuela de Sio lo sé, pero como hablamos abuelas de otras Sios u otras... sí. Pues mira, el primero fue, yo empecé con una página de Facebook que se llama Memorial a Ellas y empecé escribiendo de mis mujeres, de las mujeres de mi entorno, ¿no? De mi abuela, de mi madre, de mi tía, de la Canaria, un personaje entrañable que me impactó muchísimo. Ella fue maestra republicana, la depuraron cuando en la posguerra y se tuvo que dedicar a la prostitución. Y tú cuando ves tantas sirenas varadas, ¿no? En el muelle de la historia, ¿no? Tantas mujeres que quisieron hacer algo y que no pudieron, ¿no? O que sencillamente las borraron de un plumazo. Empiezo a publicar ahí en el memorial, en la página de Facebook, y la gente empieza a leerlo. Claro, ya me contactan en privado. Oye, a mí me encantaría contarte la historia de mi abuela, de mi madre. Pues venga, cuéntamela. Y a mí, y empieza eso a crecer, a crecer, a crecer. Y ahí, bueno, pues claro, selecciono un poquito porque, bueno, el libro tiene que tener un grosor adecuado para, para que no sea un tocho y para que también dé juego para más volúmenes, ¿no? Cuando ya se publica este primer volumen, la gente que ya me conoce como la autora del Memorial a Ellas, pues contacta conmigo. Oye, mira, que tengo una historia buenísima, ¿te interesaría? Pues claro que sí, quedamos, tú me la cuentas. Otras directamente la escriben, como Shio, por ejemplo. Xiomara sí la ha escrito ella directamente, ¿no? Porque, bueno, ahí hay gente que se maneja, ¿no?, en el arte de la escritura y hay otros que no, hay otros que me lo cuentan verbalmente, ¿no? Pero todos llevan digamos, la autoría es la de la persona que te cuenta la historia, ¿no? Entonces, a través de Facebook, pues van llegando historias y se van sumando y sumando. Ahora en este nuevo volumen, pues son 41 historias muy interesantes, interesantísimas, pero que llevan esa línea común, ¿no? Como dije antes, el que al reconocer a mujeres invisibles y ver que se puede escribir de ellas y que da para una historia, tú misma caes en la cuenta de que, oye, pues la historia de la abuela, oye, pues la historia de mi madre, ¿no? Pero si no te abren los ojos, a ti no se te ocurre pensar que la historia de tu madre o de tu abuela es interesante y que merece la pena ser contada. Por eso que te decía antes, por la falta de referentes. Entonces, yo pretendo que este memorial a ella signifique que existen referentes que no son necesariamente mujeres famosas, mujeres que han sido artistas, escritoras, científicas, no, mujeres normales. Porque es que hay millones de mujeres que han hecho cosas magníficas, pero de puertas para adentro, lamentablemente.
que no han podido ocupar ese espacio que siempre estaba dedicado a los hombres. Entonces, de ellas también hay que hablar. Entonces, ya te digo, muchísimas historias me han llegado a través de Facebook, a través de amigos, conocidos, ¿no? Que han visto que la historia de alguien, de alguna mujer de su entorno, tiene potencial. Y como siempre han hablado por nuestra boca, ¿no? Que es otro tema que también a mí siempre me ha llamado la atención, porque todos los autores han escrito de mujeres, han puesto palabras en nuestras vidas, han creado incluso un imaginario de nosotras mismas en la literatura, de nuestras relaciones más íntimas, de las relaciones entre nosotras, de lo que se cocía en las cocinas, sin haber estado nunca en ninguna cocina, sin haber estado nunca en ningún diálogo, ni en ningún debate, ni en ningún momento entre amigas, sencillamente, o madres, hijas, o padres, y sin embargo se han atrevido a describir esos comportamientos, esos pensamientos, esas palabras, esos roces, esas sensaciones, ¿no? Considero que es importante que precisamente estas historias, que aunque cuenten vidas de una determinada acción, también está nuestro sentir en ellas, ¿no? De boca de mujeres, sea transmitido por otra mujer. Esto ¿consideras tú que es importante, que tienen? Muchísimo. Mira, escuché la historia oral ha sido siempre territorio de mujeres. ¿Por qué? Porque, claro, en el gineceo, ¿no? En el hogar se han transmitido las historias de mujer a mujer y de madres a hijos, no necesariamente solo a las mujeres, ¿no? Pero eran las mujeres las que al quedarse al cuidado del hogar han desempeñado esa función, ¿no? De recoger la microhistoria, ¿no? Lo que no sale en esos libros de texto y lo que no, la historia en mayúsculas no recoge. Entonces, los hombres, como tú bien has dicho, pues cuando empezaron a escribir de mujeres, porque la literatura está plagada de novelas en las que los protagonistas son los hombres y las mujeres, si aparece, son meros pretextos, son meros objetos, ¿no? Ya a partir del siglo XIX ya empezó a utilizarse la figura de la mujer, Madame Bovary, Ana Karenina, ¿no? Pero claro, mujeres transgresoras que acaban pagando su transgresión, por supuesto, ¿no? No vayáis a creeros que esto no tiene coste, ¿no? Que sí, que yo la voy a hacer protagonista de una novela, pero que sepáis que su transgresión le ha costado la vida, le ha costado todo lo que... hacer todo lo que no era lo tradicional tiene su coste para las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres han sido, bueno, pues esos meros pretextos en literatura durante muchísimo tiempo. Han sido marginales. Hoy en día, afortunadamente, ya no sucede así. Pero a pesar de todo, existe una tendencia, ¿no?, a creer que los temas que tratan los escritores son temas universales. Nos compete a todos, ¿no? Son temas que la humanidad, que le preocupa a la humanidad. En cambio, lo que escriben las mujeres, cuando tú hablas de la maternidad o hablas de la menstruación o hablas del cuidado de los mayores o algo, ya eso es un tema femenino. Eso no cae dentro del universo, ¿no?, del ser humano, no, eso es tema femenino. Las mujeres cuando hablan de sentimiento es porque son temas femeninos. Entonces, se tiende a creer que el hombre escribe de temas universales y las mujeres de temas particulares de mujeres, ¿no? Hombre, afortunadamente ya poco a poco se van salvando, ¿no?, esas creencias, ¿no? Pero todavía existe mucho de creer que la literatura de mujeres es, bueno, pues un género menor. Luego están, por supuesto, las que ganan premios, pero las que ganan premios, algunas de ellas, no todas, ni mucho menos, no, por favor, no quiero minusvalorar, pero hay sobre todo los premios comerciales, luego están las que ya tienen de por sí a su público, ¿no? Y consecuentemente van a vender sí o sí.
porque es que son influencers, son personas muy conocidas en otras facetas, son periodistas, son... Entonces, esos temas que sí son premiados, esos temas sí ya parece que son más universales, pero lamentablemente todavía existe esa idea. Respecto a la palabra, ¿no? Cuando yo mencionaba antes a Marivers, ¿no? Que cómo nos quitaron la palabra, el otro día escuché la radio y no me acuerdo en qué programa, porque me encantaría volver al podcast porque me interesó mucho, ¿no? Que dice que están haciendo hallazgos arqueológicos y que hay bastantes evidencias que dicen que la palabra fue transmitida, la mujer fue la primera que empezó a utilizar el aparato fonador para comunicarse, ¿no? Fue claro, al estar en un sitio cerrado, a estar con tus hijos, ¿no? Con el hogar, ¿no? Como que tienen más necesidad de ser contadoras de historias. Tradicionalmente la mujer ha sido contadora de historia. La historia oral se ha transmitido a través de las mujeres. Mira, una de las historias que hay en este nuevo memorial es la historia de Inés Bejo, que es una panderetera de Liébana, que ella ha sido transmisora de la historia oral en su pueblo, como todas las mujeres cuando se sentaban a coser, cuando estaban lavando en el lavadero, ¿no? Entonces las mujeres, a pesar de no tener la palabra pública, hemos sido las que hemos transmitido a través de la palabra la historia, la microhistoria, ¿no? Y eso es algo que no se nos ha reconocido. Supongo que habréis leído el libro de... Uy, ahora mismo me he quedado en blanco. Esto en un junco, hombre, el infinito en un junco. No sé si lo habéis leído, os lo recomiendo, es buenísimo, ¿no? Es la historia de la literatura, ¿no? Y en él, su autora, pues va desgranando cómo ha ido en la historia, en la antigüedad, los libros, cómo se han ido preservando, cómo las mujeres han ido también transmitiendo esa historia oral y eso ha ido preservándose a lo largo de la historia. De las mujeres hemos sido siempre contadoras de historia. Lo que pasa es que los que han publicado libros son los hombres y los que se han considerado en el derecho de decir, ¿no? de tomar la palabra han sido los hombres. Totalmente. Yo recuerdo en Duana o en Juana. Sí, la primera poetisa de la historia. De la historia, reconocida autora, o sea, autora de la humanidad, no autora como mujer. El primer texto con autoría de la historia que se ha encontrado de una mujer, además en un templo donde solamente vivían mujeres, donde ella era la sacerdotisa porque era la hija además, la gestora y gerente de toda una comarca, de un reino, la princesa. Y a mí siempre me maravilló, ¿no? Cómo debían de ser. Además, también resulta, cuando leo uno de los poemas que se ha encontrado, perfectamente podía haber, y esto hace, pues, ¿cuánto hace? 4.000 años, bueno, una barbaridad de años, ¿no? Tú cambias el nombre de la diosa, que ya no me acuerdo cómo se llama, o cómo se llamaba, la cambias por la Virgen del Rocío, es lo mismo. ¿No? Y yo me fascinó, ¿no? Me fascinó todo, me fascinó todas sus figuras como personaje, como representación del poder de las mujeres, ya tan evidente y tan invisibilizado. Y me maravilló también el vocabulario que tenían para expresar que nos creemos que todo viene de ahora, que todo está hecho ahora, que todo, bueno, ahora o hace 1000 o hace 2000, ¿no? Vemos, sin embargo, cómo los sentimientos son los mismos, cómo las emociones son las mismas, cómo las maneras de expresarnos ante lo espiritual, ¿no? Bueno, lo espiritual porque era espiritual y por eso digo lo espiritual, ¿no? Porque no se escribía de otra cosa a nivel más público que no fuera en aquel momento relacionado con eso, claro. Y me fascinó, ¿no? Y que hay muchas evidencias que no solamente de lo fónico,
o de lo narrativo oral, que nosotras también fuimos las primeras en coger las herramientas de escritura, en inventar un lenguaje escrito para plasmar esos fonemas, ¿no? Esos. Sí, Y, sí. y entonces, después de esto, pues madre mía, como en todo, mira, ahí está, ¿no? Un poquito de Duana, En de Eduana, sí. Capocío, y me maravilla, ¿no? La historia, cómo nos han cortado, ¿no? Cómo nos han silenciado, cómo nos han invisibilizado de esa manera tan tremenda. En los talleres que doy y que damos más compañeras, no solo yo, cuando intentas explicar a los niños y a las niñas pequeñitas en el aula, bueno, pequeñitas, a lo mejor pues de tercero, ¿no? A partir de tercero de primaria hasta, yo qué sé, pues hasta donde yo llego dando, que es segundo de la ESO. Y se preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede controlar el 50%? Yo les pregunto, ¿cómo creéis que se puede controlar el 50% de la humanidad? Para no permitirles ir a la universidad, para no permitirles escribir, para no permitirles pintar, para no permitirles. ¿Cómo creéis que se consigue? Una extraña, que no entra ni una violencia por medio. O la violencia se usa para mantener el estatus, ¿no? ¿Cómo haciéndonos creer que no somos capaces? Es que Haciendo, tan fácil como eso. tan fácil como eso, es que Tan fácil como eso. quitarte la autoestima es anularte como persona, claro. Entonces, es tan fácil como eso, es que no te tienen que someter por la fuerza. Basta con ese pensamiento, ¿no? Mira, hay una frase que yo siempre digo cuando hablo en estos ámbitos, ¿no? Yo crecí con una frase de mi abuela, que mi abuela, bueno, era una mujer que ya os he dicho que analfabeta, pero tenía muy claro que quería que yo estudiara, ¿no? Porque yo tenía que salir, ¿no? De ese boquete en el que estaban ellas, ¿no? Pero ella me decía una frase que yo creo que ha marcado mucho a una generación, porque yo la comento con mis amigas y muchas de ellas me dicen, pues algo así me decían a mí, y es, qué pena que hayas nacido mujer, con lo lista que eres, todo te costará el doble. Entonces, ese qué pena que hayas nacido mujer ya te está diciendo, joder, he nacido en desventaja. A Entonces, mí me. Sigue, disculpa, Alicia. no, que el camino que se abre ante ti es muy duro. Pues claro, dice, ya, sí soy lista, pero soy mujer, con lo cual me va a costar el doble. Y si encima que me va a costar el doble, tengo un montón de obstáculos, la sociedad no te impulsa a salir de tus márgenes. Así hay muchísimo talento femenino desperdiciado, muchísimos sueños de mujeres que nunca se hacen realidad. Y para eso, quitarnos la autoestima, sencillamente. Nada, no, es que es tan sencillo como eso. No tiene que hacer, no tiene que someternos por las armas ni nada. Sí, sí. El tú no puedes, tú no puedes, tú no No puedes, tú no puedes. puedes, tú no puedes, esto no puedes, aquí no puedes, no vales, no sirves, déjamelo a mí, no estás preparada, no es. Y si eso lo llevamos durante miles de años arrastrando, aunque sea un constructo, calando como se rehén. Y de construir eso, pues es una labor tremenda, vamos, titánica. Lo Me tenemos que ha. construir todos los días cada una de nosotras, porque es que yo, a pesar de todo, todavía me descubro muchas veces con pensamientos limitantes. Después de todo lo trabajado, de todo lo... Cuando tú sacas a la conciencia cosas que están ahí dentro, tú dices, esto ya está superado, ¿no? Pues no, sigue ahí. Es como si lo lleváramos de alguna manera en los genes, ¿no? No sé, pero es eso, como tú bien dices, han sido tantos siglos de construcción social en esa línea que de la noche a la mañana eso es difícil de sacárnoslo de dentro. Sí, ¿no? Lo que decías a mí, de lo que te decían de haz lo que quieras, pero sé la mejor. Mejor. A mí, en realidad, que te lo decía.
hablando de la perfección, ha habido dos momentos que me han llevado a mi propia historia. Mi yaya sí que, bueno, estudió en el colegio del pueblo y era, vanagloriaba mucho de que era la que llevaba la bandera de la primera de la clase. Se llevaba una bandera en su época, a principios del siglo, claro. Y ella pues llevaba la bandera por las calles del pueblo cuando llegaba el momento y salían allí las alumnas y del colegio de niñas y los alumnos del colegio de niños que no se la querían dar porque no era de las ricas, ella era de las pobres, entonces se la querían dar a la niña del rico. Y que había alguna profesora que había abogado para que ella llevara la bandera. Y ella su sueño era ser maestra. Y de hecho como que la iban a apoyar tanto el maestro de los niños como la maestra de las niñas para que lo hiciera. Luego llegó la guerra civil y finalmente terminó sirviendo en Madrid. Ella era de un pueblo de Toledo. Y terminó pues eso, pues sirviendo allí como nos muestran las películas, pues una de tantas que luego se casa con un soldado herido, ¿no? Y ella me decía, y yo conseguí llegar a tu abuelo, esto un poco por contarte su historia, que bueno, que es como las otras muchas en este caso, pero decía, porque hacía la cama perfecta, la cama perfecta. Y yo le hacía la cama perfecta en el hospital, porque él tenía otra novia. Eso también, hombre, ella lo bajaba para que yo entendiera. Pero, pero siempre para mí, hacer la cama perfecta era el símbolo de ser una mujer con derecho a que se enamoraran de mí, con derecho a tener un hombre, con derecho a la carrera, no era desenvolverme en la vida de otras maneras, no, no, no. Era hacer la cama matrimonial, la cama perfecta, ¿no? Sí, sí. Y eso cuando lo has dicho me ha venido así como ¡pum! Como una pelota a la cabeza, diciendo, madre mía, lo que, lo que Lo que significa, ¿no? arrastramos, ¿verdad? Lo que Claro. arrastramos. Bueno, alguna más, por favor, Concha, María, Monse, si os apetece, queréis tener. Bueno, yo como considero que pasaba por aquí para pertenecer a estos encuentros y por eso pasaba por aquí para poderte conocer. No te conocía, yo la verdad es que hace años que leo muy poquito, pero bueno, estoy contenta de haber tenido esta oportunidad, te felicito. Y me daba cuenta de que cuando contabas tu historia yo pensaba, pues esa podía perfectamente haber sido la mía, con todos los matices, ¿no? Con lo de... Y claro, y veo que la diferencia fundamental que me ha parecido, he visto ahora la importancia de eso, ¿no? Es el que las mujeres cumplamos nuestros sueños. Me ha parecido que, bueno, me ha parecido eso de una lucha feminista, además impresionante, porque en la medida en que fuésemos capaces, que vayamos siendo capaces de cumplir nuestros sueños, es cuando estamos sacando todo de nosotras, sacándolo y dejándolo ahí, porque soñamos para eso, ¿no? En tu caso, tu escritura, fíjate si está llegando a gente cada una con su sueño, ¿no? Pensaba así, bueno, como en esquema, ¿no? Que mi madre cuando ella hablaba decía que como si su sueño hubiera podido ser conducir y ser independiente económicamente, que no lo consiguió, ¿no? Ella tuvo 2 hijas, mi hermana y yo, y las dos eso lo hemos hecho, ¿no? Pero eso ojalá lo hubiera podido hacer ella ya, porque para su particular satisfacción y porque ya estaría allí. No sé si me explico muy bien, ¿no? Y ya no sería, yo no hubiese sido la primera y mi hermana y mi hija y mi sobrina no hubiesen sido las segundas. Quiere decir que ya en la medida que seamos capaces eso de luchar por nuestros sueños, yo tengo poco empuje, para eso he tenido poco empuje, lo reconozco, pero bueno, en la medida que lo oigo me encorajino un poco, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Monse. Y sí, es muy importante de creernos con el derecho a tener sueños. Eso es lo primero, porque es que, claro, como vivimos tan ocupadas,
Porque claro, la incorporación al mundo laboral ha sido magnífica porque nos ha dado una independencia que, como tú bien has dicho, tu madre no tuvo y era su sueño, ¿vale? Pero también nos ha dado un doble trabajo, porque trabajamos fuera y trabajamos dentro, lo que significa que no nos queda tiempo para nosotras apenas. ¿Cuándo empezamos a tener tiempo? Cuando ya los hijos se independizan, cuando ya son mayores, cuando ya tu profesión ya no te exige tanto ni estás en edad de merecer, ¿no? Como para estar todo el día haciendo cosas para conseguir un ascenso. Y ahí es cuando ya empiezas a tener esa posibilidad de tener sueños y de creerte que tienes derecho a cumplirlos. Y para mí hay otra cosa muy importante también, que son acciones como esta, ¿no? Que mujeres nos reunamos a poner en común nuestros problemas, nuestros obstáculos, nuestros sueños, nuestros miedos. Es muy importante porque primero no te sientes sola y te das cuenta de que tu problema, de que tu historia es la historia de muchas millones de mujeres. Y segundo, porque es muy importante también porque así nos ayudamos unas a otras. Eso es fundamental, fundamental. Los hombres forman lobby porque se ayudan los unos a los otros. ¿Qué han hecho con nosotras siempre? Hay una frase que no sé si la habéis escuchado. Yo he crecido también con él. Las mujeres son las principales enemigas de las mujeres. ¿Mandé? Claro, nos intentan dividir porque así, si estamos peleadas las unas con las otras, somos mucho más débiles. En cambio, si somos, eso, si tenemos esa sororidad, si tenemos esa capacidad de ayudarnos, si somos capaces de escucharnos y decir, oye, pues a lo mejor yo puedo ayudar a Monse a hacer determinada cosa y Monse me puede ayudar a mí a hacer determinada cosa. Nuestra fortaleza se multiplica. Entonces, el ayudarnos unas a otras me parece fundamental. Y están atacando tanto, esto de la sororidad, se cachondean tanto, la sororidad, ¿no? Está femenino. ¿Por qué? Porque tú creas ese vínculo entre mujeres, eso significa que lo tenemos un poquito más fácil. Y en la medida en que lo tenemos un poquito más fácil, ya con nuestro talento natural, si encima nos ayudamos las unas a las otras, ya imparable. Y eso da mucho miedo a los hombres, muchísimo. Sí, me he acordado, bueno, eso es una gracia que me ha hecho, ¿no? Cuando has explicado lo de los compañeros del sindicato, yo también durante algún tiempo fui delegada del comité y me pasaba eso mismo, ¿no? Sobre todo cuando igual salíamos a un ámbito superior, ¿no? No era justamente el nuestro inmediato, ¿no? Y luego llegó un momento que me di cuenta, pero si estos cabrones le están diciendo lo mismo que una vez que me decidí a decir algo, están repitiendo lo que he dicho yo como si lo hubieran dicho ellos. Yo recuerdo que en las reuniones, cuando hablaba, ya cuando teníamos un grupo de mujeres que ya empezamos a asistir a esas ejecutivas y demás, y cuando salían los hombres, nos mirábamos algunas y nos mirábamos así y decíamos, como diciendo, los hombres están encantados consigo mismos de lo que están diciendo. Es lo mismo que ha dicho el anterior, pero están encantadísimos de haberse conocido. Y es así, es que eso, ellos han tenido el poder de la palabra desde siempre. No se lo cuestionan. Nosotras sí nos lo cuestionamos. Y antes de salir a hablar, mira, os cuento, igual me estoy extendiendo mucho, ¿no? Cuando publiqué el memorial a ella, una amiga, profesora, me invitó a dar una charlita sobre el libro en un instituto. Entonces, para implicar a los chavales y a las chavalas, la profesora le pidió que trajeran escrito algún texto sobre alguna mujer importante en su vida. Allí eran unos 35 o algo así, había 20 mujeres y 15 hombres, más o menos esa era la proporción. Numerito arriba, numerito abajo, pero más o menos. Las chavalas, yo te diría que el 90% trajo el texto escrito. Los chavales, 3 o 4 fueron los únicos que trajeron el texto. Los chavales salieron a leer su texto.
las chavalas, muy pocas salieron a leer su texto, pero lo curioso es que los compañeros se ofrecían para salir a leer el texto que habían hecho sus compañeras. Digo, madre mía, que estábamos en el 2020 digo, madre mía, ¿todavía ocurre eso? Ellas mucho más responsables, trajeron su tarea, porque además era una actividad para la clase, pero no eran capaces de leerlo, muchas de ellas, y ellos sí se prestaban a darle voz al texto, al relato de sus compañeras. Joder, cómo siguen pesando los roles de género, ¿eh? Me cago en 10. Es fascinante, tanto y cuanto, porque cuando estás trabajando con los niños y niñas más pequeñitas, con los de 4 años, 5, 6, 7, ¿no? Como tú comentabas antes del vídeo, he estado buscándolo para poderlo poner el enlace porque me ha parecido súper interesante eso que contabas, pero no lo he encontrado. Espérate, voy a ver si lo... Sí, busca por fin, porque además me puede hasta a mí venir bien, porque trabajamos también con vídeos y cosas. Claro. Y no, ese vídeo no le conozco. He encontrado uno, pero que también está muy bien, con la de los estereotipos y los roles. He buscado qué quieres ser de mayor, y me ha venido uno precisamente, creo que era de UNICEF, pero no era el que tú decías. O igual si es y yo no. Y se ve claramente, según va aumentando los SOS, y como ya te pongas en primero, en segundo de la ESO, en sexto de primaria, los chicos acaparan todo el tiempo, acaparan la palabra, retiran a las chicas. Tiene que ser una chica con unos ovarios muy gordos, del tamaño de cojones, para ponerse un poco por encima de la situación e imponerse en un lenguaje masculino. O sea, se tiene que imponer como se imponen ellos. Si ellas no se imponen como se imponen ellos, y como ya sea encima un enfrentamiento porque ellos desvirtúen o desprestigien el feminismo o sigan pensando que todo que vivimos en igualdad, ¿no? Y aunque les ponga su propio ejemplo, nadie les prohíbe que hablen, pero claro, hacerlo en los términos en los que se está marcando el debate, ¿no? Que lo están marcando ellos, es muy, muy, muy difícil. Y parece que esto siga pasando ahora mismo en estas aulas, que se repita tanto. O sea, que sea... Tiene que ser... Bueno, no, da igual. Es que incluso habiendo aulas donde hay muchas más chicas que chicos, sigue pasando. O observas las dinámicas del patio, ¿no? Que estás a lo mejor en el recreo observando los espacios, como lo comenté ayer, las mujeres que escriben a mujeres que pintan, porque como no tenemos un espacio propio, como no tenemos una habitación propia, ¿no? Como decía Simone de Beauvoir, como es mucho montarte todo un tenderete para poder pintar, un espacio para pintar, pinturas para pintar, o sea, a nivel ya logístico. Como es muchísimo más complejo, hay más mujeres a lo mejor escritoras que mujeres pintoras o que mujeres escultoras o que mujeres en otras artes, porque es mucho más simple coger un boli y un papel para escribir. Y lo puedes hacer en un momentito, tomas notas, ¿no? No es lo mismo que eso, como tú dices, monta el tenderete, saca... Claro, es que todavía esos espacios siguen bastante negados. Vamos, no te lo niega nadie, pero es que te lo niegan las circunstancias, ¿verdad? No es que nadie te impida hablar, ni nadie te impida pintar, ni nadie... Pero el tema de los referentes es que es muy importante. Yo cada vez lo tengo más claro. Es que no tenemos referentes suficientes. Sí tenemos muchos referentes, eso, de profesiones tradicionales. Médico, médica, ¿no? Las profesiones de cuidado. Las otras menos. Y estamos igual de capacitados. Igual. Pero el rol de género al final se acaba imponiendo.
has dicho también me parece muy importante, ¿no? Empezar a tomar los espacios de lo supuestamente universal, ¿no? No, porque yo me encuentro, yo no escribo, soy escritora, pero mucho más chiquinina. Escribo porque mi trabajo lo requiere, pues en los guiones de los niños, de las niñas, de las cosas que hacemos, los cuentos que les contamos, ¿no? Escribo esos cuentos y esas cosas. Todo tiene que ver con el género, porque es mi trabajo, y entonces pues en la empresa en la que trabajo, pues es lo que escribo, básicamente. O los montajes, los guiones de teatro que hacemos Xiomara y yo, por ejemplo, ¿no? Y llega un momento en el que porque igual lo del tiempo, ¿no? Que hablamos del tiempo, no sé qué exactamente qué escribiría o qué no escribiría, pero me gustaría salvar ya esa barrera y escribir algo que no tuviera nada que ver, lógicamente, indiscutiblemente, todo lo que cualquiera de nosotras hiciese está marcado por nuestro propio sentir de mujeres y por los estereotipos en los que y en los contextos sociales y culturales en los que nos movemos. Pero quiero hablar de mafia, quiero hablar de bandas, quiero hablar de ciencia ficción, de naves espaciales, de sociedades utópicas o distópicas, quiero formar parte, o sea, quiero intentar desde ahí, ¿no? Quiero, y, y sin querer, al final, siempre termino escribiendo por obligación, sin querer queriendo, de lo íntimo, de lo pequeño, me parece de una relevancia, o sea, soberbia, es lo que estamos trabajando aquí, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos atadas a hablar de eso, de lo supuestamente universal, ¿no? O del mundo masculino. Y esa es una barrera que al fin romper nosotras, porque nadie la va a romper por nosotras. Sin duda Nadie nos va a ninguna. decir, chicas, quitamos los muros. Sí, yo quería, Vale. al hilo de eso, quería comentar que es verdad, ¿no? Que los hombres son los dueños de la palabra, de lo universal, de lo público, ¿no? Frente a lo privado, lo pequeño. Pero como tú misma has dicho, también lo comentaba Alicia, es que lo pequeño es tan importante, le damos tan poca importancia a la labor, es que lo que hacemos nosotros, como decía Rita Segato, que se ha convertido ahora en mi antropóloga de cabecera, es que maternar es política. Es que alimentar es política. Total. Es que nosotros hacemos pequeñas revoluciones en lo interno y eso no tiene trascendencia fuera aparentemente porque el mundo está escrito o codificado en un lenguaje masculino que hace que lo universal sea lo macro, pero lo micro es fundamental para la existencia. Entonces, revertir el orden de la importancia de esos valores de lo pequeño para mí también es fundamental. Yo quiero darle esa importancia. Tú puedes escribir de fantasía, puedes escribir desde todo, ¿no? Desde lo que te apetezca. Bueno, hay escritoras fantásticas muy invisibles como la Úrsula K. Le Guin, que estamos Virginia y yo enganchadas, ¿no? O eso, que ahora mismo también han sido como relegadas a un segundo plano cuando son grandes también de la historia de la fantasía, de la ciencia ficción, hablando de ese tema, ¿no? También de misterio. Agatha Christie parece que, yo qué sé, que es como la novela rosa del misterio, ¿no? Y también es una grande, pero es una mujer. Toda esa historia. Entonces, a mí me parece que lo pequeño, lo micro, tenemos que darle su lugar también, frente a lo macro, que parece lo único, lo que va a crear historia, lo que va a hacer el discurso en la sociedad. Lo micro también, lo que pasa es que nosotras no nos prodigamos mucho por eso, por nuestros mandatos de género. Yo me siento una intrusa constantemente y tengo 43 años y dudo que me quite esa sensación de intrusa hasta muy mayor, quizás cuando sea abuela, no lo sé, pero lo entiendo, aún entendiéndonos y siendo consciente, ¿no? Porque no le damos importancia a la labor, ya de base no le damos importancia a la labor que hacemos desde nuestros hogares y en familia. Por eso también estaba muy bien el libro Memorial a ellas, porque esas mujeres que no están en la sociedad
no son hijas predilectas o no han creado o no han abierto negocios que tengan muchos nombres o no son súper conocidas, pero toda la labor que hay ahí escondida es fundamental, porque lo que hacen además es perpetuar la sociedad, y la sociedad sin seres humanos pues no iría a ningún lado, nos habríamos extinguido. Solamente quería decir eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, cuando yo hablo como de escribir sobre lo macro, bueno, sobre lo macro, cuando vamos nosotras y realmente esos muros puedan ser saltados de una en una o de 20 en 20, eso pequeño estará inserto dentro de eso macro. O sea, se hablará, si se habla de una abuela o se habla de una conversación entre mujeres que no verse sobre hombres, ¿no? Como los 10, o ¿cómo se llama? El test ese, el test de, el que se le hace a las películas para ver si Sí, el test es una de peli, ese. Sí. Pues de alguna manera todo ese nivel macro estará impregnado de lo micro, siempre que nosotras seamos las que lo creemos, ¿no? De alguna manera. A lo mejor Sí. esa es la manera, precisamente, Sí. que lo micro llegue a lo macro y se normalice. Y darle valor, porque si tú le das valor, tu discurso en casa también, en lo micro, en lo pequeño, en tu pequeño círculo de poder, en las comunidades, en el colectivo, ahora mismo aquí en este encuentro, si tú le das poder, ya lo que estás transmitiendo, en mi caso, por ejemplo, a mis hijos y hijas, ya es diferente. Entonces ya mis hijos también van a recibir otra información que les va a reposicionar en su mundo y van a hacerle replantearse también los propios mandatos de género que tienen ellos por haber nacido con género masculino, por ejemplo. Total. Es muy importante lo que dice Xiomara, es muy importante porque es verdad que en la agenda pública siempre están temas masculinos. Entonces, esos temas femeninos y ese mundo, de esa historia micro, esa historia de las emociones, de los sentimientos, que está como muy devaluado, ¿no? Tanto en el mundo de la empresa como en el mundo en general, en la política, en todo, ¿no? Eso hay que reivindicarlo. Mira, yo tengo experiencia en mi empresa, yo trabajo en Unicaja. Mujeres que llegan a cargos directivos intermedios, no digo ya directoras de oficina, sino por encima, 2 o 3 peldaños por encima. Al final muchos hombres me vienen diciendo, son más hijos de puta, son más hijas de puta que los hombres. ¿Por qué? Porque imitan patrones masculinos para poder permanecer. Porque si ellas lideran como mujeres, el entorno la fagocita, el entorno se la carga. Entonces, ellas para permanecer entienden que en esta sociedad patriarcal en el que la mayoría de los líderes, los que mandan de verdad, porque el que haya en el Parlamento una igualdad de género, vale, está muy bien, pero luego en la empresa privada los que siguen mandando en la mayoría de las veces son los hombres y consecuentemente, al ser los hombres, los patrones de funcionamiento en la empresa son masculinos y cuando una mujer llega arriba con patrones femeninos, dura menos que una saliva debajo de una plancha. Porque claro, es que lamentablemente eso no se le permite. Y claro, ¿quiénes permanecen? Eso, las que adoptan patrones masculinos y claro, como os decía antes, para hacer algo tienes que hacerlo el doble de bien. Entonces tiene que ser hija de puta, no doble hija de puta. Mira, Margaret Thatcher. Por ejemplo. ¿Cómo era? ¿No? Sí, entonces, es verdad. Esos patrones, claro, como aquí lo importante es eso, la testosterona, lo masculino, la producción, el capitalismo, pues todo lo que sea, lo que esté al margen de eso, que normalmente es un mundo más femenino, eso no tiene ninguna importancia. Eso es cosa de eso, del hogar. Del hogar, en las 4 paredes. Es cierto. Mira, el boli que tengo en la mano me ha sorprendido ahora, no me acordaba de él, lo he cogido de dice, el destino lo escojo con mis actos.
Y es verdad, lo que pasa es que las mujeres, los actos que tenemos que hacer son siempre muy costosos y sacrificados. sacrificados, sí, es verdad. Bueno, Alicia, yo creo, aunque podríamos seguir hablando durante mucho más tiempo, a mí me encantaría, desde luego, creo que podemos ir cerrando aquí la charla. Muy Si bien. le parece Yo bien a Virginia. encantadísima de estar aquí entre vosotras, muy gratificante y bueno, espero no haberos aburrido mucho. En absoluto, para nada. Me da pena, bueno, sé que lo van a escuchar en diferido y lo van a ver. Me da pena que no hayan podido estar para escucharte porque la verdad es que es un lujo. Ya no solamente porque sea un lujo que te hayas prestado a estar, sino porque todo lo que has dicho es que parece que tú has estado haciendo el proyecto con nosotras. Muchísimas gracias, Xiomara, por invitarme, un placer y dispuesta a lo que... Yo soy una mujer fácil para eso, ¿eh? Lo que me propongáis, yo digo a todo que sí. Bien, bien, pues está bien saberlo, siempre está bien. Además está bien porque todas estas conexiones siempre traen algo. Como somos dueñas de lo colectivo, ¿sabes? Pues entonces siempre es un fruto en algún momento, aparte de esta charla en concreto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias, gracias a vosotras, un verdadero placer. Bueno, pues Virginia se ha desconectado. Voy a cortar la grabación, os despido. Os despido a las que habéis estado en el taller de que hemos ocupado vuestra hora a las 4:30. Os emplazo al lunes que viene. A Alicia la invito a venir a cualquier sesión de taller, pues, por supuesto, ya tienes tu usuario abierto y estás matriculada. Gracias. Y bueno, a Conchi, que creo que es amiga tuya, que le ha costado un poco entrar, pero lo ha conseguido, también la invito. Nosotros el fin del proyecto este es crear una publicación online con historias de mujeres de cualquier tipo y entonces pues invitamos a participar. La presentamos a final de junio y bueno, pues un placer. Muchísimas gracias, Alicia. Un beso. Gracias a vosotras. Gracias.